Bueno, comenzamos un nuevo vídeo, continuamos con el bloque de dinámica y estamos dentro del segundo tema y en este caso vamos a hablar del punto 2, que serían las fuerzas centrales. Para poner de manifiesto las características de lo que son fuerzas centrales, voy a poner el ejemplo del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, como tenéis aquí representado, y vamos a ver las características. Las fuerzas centrales tienen una serie de características, como por ejemplo la primera es que está dirigida siempre hacia el mismo punto. Como podéis ver en las distintas posiciones que están aquí representadas la Tierra en su movimiento alrededor del Sol, pues vemos que la fuerza gravitatoria, que sería una fuerza central, está dirigida siempre hacia el Sol, ¿de acuerdo? O sea, en la dirección que une el Sol con la Tierra, como vemos en todas las ejemplos que tenemos aquí en el dibujo, vemos que la dirección es la línea que une los dos puntos, ¿de acuerdo? En este caso la Tierra y el Sol. En el caso de la fuerza gravitatoria, una fuerza de tipo atractivo, por eso el sentido es hacia el Sol. El punto de aplicación sería la Tierra, ¿de acuerdo? Y el valor, su módulo, depende de la distancia. En este caso lo he representado con la longitud del vector fuerza gravitatoria que representaría el módulo. Vemos que cuanto más alejado se encuentra la Tierra, más alejada se encuentra la Tierra del Sol, menor será la fuerza de atracción gravitatoria y cuanto más cerca, pues mayor será la fuerza de atracción gravitatoria. Otros ejemplos de fuerzas centrales, la fuerza eléctrica, en la interacción, la fuerza de interacción entre partículas cargadas, bien sea del mismo signo, que sería repulsiva, o de distintos signos, que sería atractiva, o la fuerza elástica, ¿vale? Un muelle que se mueve estirándose y contrayéndose en su movimiento. La fuerza elástica estaría en la misma dirección del movimiento del muelle, ¿de acuerdo? Serían, repito, fuerzas centrales, las que están dirigidas siempre en la dirección, en el mismo punto. Bien, para seguir analizando el estudio de este tipo de fuerzas centrales y qué características tiene, vamos a ver dos magnitudes muy importantes en física, que es el momento de una fuerza y el momento angular. Y a partir de ahí hablaremos de la ecuación general de la dinámica de rotación. Bien, se define momento de una fuerza como el producto vectorial de dos vectores, el vector de posición y el vector fuerza, ¿de acuerdo? Si ponemos un ejemplo, como tenemos aquí en el dibujo, tenemos una fuerza F y el vector de posición. Si hacemos el producto vectorial, como está aquí representado, recordar, el módulo tiene una serie de características. El producto vectorial de dos vectores es un vector que es perpendicular al plano que forman esos dos vectores, como está aquí representado, ¿de acuerdo? Y su punto de aplicación, estaríamos hablando de este punto, y su sentido es el que nos salga de aplicar la regla de la mano derecha. O bien de hacer el cálculo analítico con las componentes I, J, K, o las componentes I, J si estamos hablando de vectores en el plano. En este caso estamos viendo vectores en el espacio, ¿de acuerdo? Con lo cual, el producto analítico de los dos vectores, el producto vectorial del vector de posición y la fuerza, pero desde el punto de vista cualitativo, el sentido lo podemos obtener aplicando las reglas de la mano derecha. Recordar que siempre llevaríamos el vector, primer vector del producto vectorial sobre el segundo por el camino más corto. Bueno, estos son propiedades de vectores, ¿de acuerdo? Del producto vectorial, y como propiedad de producto vectorial lo habéis visto en matemáticas y lo hemos visto en cinemática, ¿de acuerdo? Y en el tema de introducción de características y de cálculos vectoriales. Entonces, en este caso, tal y como está representado, vemos que el momento de la fuerza sería perpendicular al plano formado por los dos vectores, el de posición y la fuerza, y su sentido en este caso, tal y como está representado, pues sería hacia arriba, ¿de acuerdo? Su unidad en el sistema internacional surge del producto de ambas unidades, y en el momento una fuerza no tiene una unidad concreta, sino que sería metros por newton, y el módulo, ¿de acuerdo? Sería el módulo del vector, se obtiene del cálculo del módulo del producto vectorial, módulo del primero, como vemos aquí, por el módulo del segundo, por el seno del ángulo que forman ambos vectores, R y F, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre en el caso de la fuerza gravitatoria? Y esto nos va a dar pie a hablar del momento angular. Pues fijaros, si nos fijamos en este punto, ¿de acuerdo? Aquí se encuentra la Tierra y aquí se encuentra el Sol, vemos que está representada la fuerza gravitatoria. Y el vector de posición sería el vector, como ya sabemos, que me indica
dónde se encuentra en cada momento el objeto. En concreto, el vector de posición iría desde el Sol hasta la Tierra. No lo he representado todo lo largo para que no se superpongan ambos vectores, ¿de acuerdo? Pero sería el vector que uniría el origen, en este caso el Sol, y el punto donde se encuentra el objeto. Si os fijáis, y hubiésemos representado cualquiera de las posiciones, vemos que tanto el vector de posición como el vector, en este caso fuerza gravitatoria, son paralelos. Por lo tanto, sabemos por propiedades de vectores que cuando multiplicamos dos vectores que son paralelos, ¿de acuerdo? El ángulo que forman, evidentemente, es 0 grados o 180, y cuando nosotros hacemos el producto vectorial de dos vectores que son paralelos, pues el producto vectorial es 0. Es decir, que el momento de una fuerza para el caso de fuerzas centrales, yo he puesto el ejemplo de la fuerza gravitatoria, ¿vale? Es siempre 0, ¿de acuerdo? Es una característica importante. Va a ocurrir lo mismo en el caso de la fuerza eléctrica y va a ocurrir lo mismo en el caso de la fuerza elástica. Recordar, en un muelle, ¿de acuerdo? La fuerza elástica va en la dirección de elongación y contracción del muelle, y la fuerza elástica está en la misma dirección, por lo tanto el momento de la fuerza también va a ser 0, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la segunda magnitud, que es el momento angular. El momento angular es el producto del vector de posición por la cantidad de movimiento, ¿de acuerdo? Evidentemente, como es un producto vectorial, también el momento angular va a ser perpendicular al plano formado por los dos vectores, R y P, aunque como sabemos, la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Por lo tanto, la cantidad de movimiento, tanto la cantidad de movimiento como la velocidad, van a tener esta dirección, en este caso y este sentido, si el movimiento, ¿de acuerdo?, del objeto es como el que tenemos aquí representado. Si nosotros proyectamos, desplazamos el vector R hasta aquí y hacemos el producto vectorial y aplicamos la regla de la mano derecha, pues el momento angular pues va a tener el sentido que está indicado. Si la velocidad tiene sentido contrario, es decir, el movimiento es horario, a diferencia de aquí que sería antihorario, el momento angular tendrá el mismo módulo, ¿de acuerdo? Pues será el módulo del primero por el módulo segundo por el seno del ángulo que forman, pero su sentido será el contrario, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las características. El momento angular es perpendicular plano, formado por ambos vectores, y su sentido es el que se determina aplicando la regla mano derecha. Ya sabéis, la regla del tornillo. Hay muchas reglas para sacarle el sentido. Lo más fácil sería conocer las componentes cartesianas de ambos vectores y hacer el producto vectorial, y nos saldría directamente la dirección y sentido del momento angular. Bien, aquí tendríamos el módulo como se calcula, ¿vale? Aquí tenemos la expresión, el vector, sacaríamos el módulo y nos quedaría el módulo primero por el módulo segundo por ese ángulo que forma. La masa no hay que ponerla en polar absoluto porque ya sabemos que solamente puede tomar valores positivos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a la relación entre el momento de la fuerza y el momento angular. Partimos de la expresión del momento angular, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el momento angular, hemos dicho que es el producto vectorial de R por P, donde el vector de posición vectorialmente por el producto de masa por velocidad. Si derivamos esta expresión con respecto al tiempo y consideramos que R es constante, no sería necesario considerar que R es constante. Yo lo estoy haciendo una simplificación para que sea más sencillo. Recuerdo, cuando nosotros derivamos un producto, aplicamos la regla de derivación de un producto. La derivada del primero con respecto al tiempo, vectorialmente, más la derivada del segundo con respecto al tiempo. Si yo derivo R con respecto al tiempo, me da la velocidad. Y esa velocidad multiplicada vectorialmente, por la cantidad de movimiento, los dos vectores tendrían la misma dirección. Con lo cual, al tener la misma dirección, el valor sería nulo. ¿De acuerdo? Producto vectorial sería nulo. Con lo cual me quedo con una de las dos partes de la derivada. Yo lo que he hecho simplemente es simplificando diciendo que R es constante. Si R es constante, pues su derivada es 0. Es decir, vamos a derivar si el vector de posición es constante única y exclusivamente la parte correspondiente a la velocidad. Si yo derivo esta parte, como vemos aquí, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Y masa por la aceleración, aplicando la segunda ley de Newton, pues evidentemente, como vemos aquí, es la fuerza resultante. Por lo tanto, de la derivada del momento angular,
con respecto al tiempo, lo que obtenemos es el momento de una fuerza. Y eso es lo que se conoce como la ecuación fundamental de la dinámica de rotación. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos la expresión. Aplicaciones, pues lo más fácil es conservación del momento angular. ¿Cuándo se va a conservar el momento angular? Pues cuando el momento de la fuerza es nulo. Es decir, el producto vectorial entre el vector de posición y el vector fuerza es cero. ¿Y eso cuándo ocurre habitualmente? Pues cuando tenemos nosotros fuerzas centrales. O sea que una de las características de las fuerzas centrales es que en ellas se va a cumplir siempre el principio de conservación del momento angular. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué aplicaciones tenemos de ese principio de conservación? La primera, pues el movimiento de los planetas. ¿De acuerdo? Que cuando nosotros consideramos el estudio del movimiento de los astros, en este caso, por ejemplo, si nos centramos en el sistema solar, el movimiento de los astros alrededor del Sol, en todos esos movimientos se está conservando el momento angular. ¿De acuerdo? Y veremos qué implica eso en un vídeo posterior cuando hablemos de las leyes de Kepler. ¿De acuerdo? Veremos que la conservación del momento angular, teniendo en cuenta que el radiovector de giro varía, va a ser que el movimiento de esos planetas alrededor del Sol sea o tenga una velocidad diferente. Es decir, la Tierra cuando gira alrededor del Sol no lo hace a la misma velocidad. Pero bueno, eso lo veremos en un vídeo posterior cuando veamos las leyes de Kepler. Y una segunda aplicación interesante es el segundo postulado de Bohr. Comento, Bohr propone 3 postulados en su modelo atómico. El primer postulado es considerar que el electrón en el átomo de hidrógeno está dando vueltas alrededor del núcleo, ¿de acuerdo?, siguiendo una órbita de tipo estacionario, que son órbitas en las que las partículas cargadas no emiten energía. ¿De acuerdo? Bien. Segundo postulado, introduce la cuantización. Es decir, lo que hace Bohr es decir que el electrón en su giro alrededor del núcleo de hidrógeno solamente son posibles determinadas órbitas. ¿De acuerdo? No va a orbitar a los radios que le parezca, sino que va a orbitar a determinados valores de radio. Y para ello introduce un parámetro de cuantización. Y el parámetro de cuantización es que el momento angular, ¿de acuerdo?, ha de cumplir una condición. Y la condición es que el momento angular, es decir, en este caso lo estoy representando en módulo. El momento angular, ¿de acuerdo?, el módulo del momento angular, tiene que ser igual a un múltiplo entero, es decir, n, 1, 2, 3, 4, un múltiplo entero de la constante de Planck partido 2pi. La constante de Planck es una constante que aparece en cuántica y aparece en la teoría cuántica de Planck de cuantización de la energía. La idea con la que quiero que os quedéis, no evidentemente que entendáis la teoría cuántica porque no he hablado nada de ella, es que en el segundo postulado de Bohr, el parámetro de limitación de órbitas que plantea Bohr es que se conserve el momento angular. Es decir, que el momento angular cumpla, ¿de acuerdo?, con una condición. Y es que sea un múltiplo entero de la constante de Planck partido 2pi. Es decir, el módulo del vector de posición por el módulo de la cantidad de movimiento, ¿de acuerdo?, masa por el módulo de la velocidad, tiene que ser un múltiplo entero de h partido 2pi. Esa es la condición que se ha de cumplir. Como vemos aquí, he puesto que el seno del ángulo es 1. Si os fijáis, si consideramos que las órbitas que describe el electrón alrededor del átomo de hidrógeno, como propone el modelo de Bohr, son esféricas de radio constante, y si no lo fuese igual, veis cómo están en la misma dirección el vector de posición y la fuerza. Por lo tanto, módulo primero por el módulo segundo por el seno del ángulo que forman, como estamos trabajando en módulo, pues quedaría positivo. ¿De acuerdo? Bien, con esto finalizamos el vídeo. Simplemente hemos introducido que son fuerzas centrales. Recuerdo, las fuerzas centrales son aquellas que van dirigidas siempre hacia un mismo punto. En este caso, aprovecho que tengo la imagen. El electrón al orbitar, al dar vueltas alrededor del núcleo de hidrógeno bajo la acción de una fuerza eléctrica, fijaros que esa fuerza eléctrica iría siempre dirigida en la dirección que une el núcleo con el electrón, esté en la posición que esté el electrón.
¿De acuerdo? Hemos introducido lo que es el momento de una fuerza y lo que es el momento angular, hemos obtenido la ecuación fundamental de la dinámica de rotación y hemos visto que en el caso de las fuerzas centrales el momento angular permanece constante. Es decir, si el momento angular permanece constante, el momento de la fuerza va a ser siempre cero. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo.